Y yo quiero en esta tarde hablarles acerca de los obstáculos que nos enseña la Escritura, en una porción de la Escritura, de los obstáculos que enfrentó Jesús cuando estuvo aquí en la tierra para cumplir la voluntad del Padre. La Biblia dice en Juan 6:38, y Él lo expresó de esta manera: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y eso no representó que por ser el Hijo de Dios, Él no fuera a tener o tuviera que enfrentar algunas dificultades. Cualquiera pensaría que Él no sufrió nada y no padeció nada, pero la Biblia dice que sí. Y a la luz de esta palabra que hoy vamos a compartir, va a ser como una especie de confrontación para nuestra vida. Primero, para que se dé cuenta lo que vivió Jesús al tratar de cumplir o de hacer la voluntad. Pero por otro lado, quiero que usted piense, entonces, si lo que usted ha estado enfrentando son realmente obstáculos. ¿No será que muchas veces nos hemos estado quizás ahogando en alguna situación, pensando que realmente lo que estamos pasando es lo más difícil del mundo? A veces enfrentamos cosas muy difíciles y gracias a Dios porque Él nos fortalece, pero a veces no es así. Por eso creo que esta palabra nos va a abrir un panorama y vamos a ver un poco más claro y poder verdaderamente ver lo que Jesús vivió aquí en la tierra. Quizás lo ha leído, pero hoy vamos a escudriñar la palabra y vamos a aprender algunas cosas que son muy importantes y que a usted le van a ayudar para que mientras sigamos aquí en la tierra haciendo la voluntad del Padre, pues no pensemos que estamos sufriendo por ello, porque a veces pensamos que es así. O la otra es que quizás usted está sufriendo algunas situaciones, pero no siempre son obstáculos porque usted está haciendo la voluntad de Dios, sino porque está haciendo su propia voluntad. Y eso es más complicado. Entonces, ahora sí, dice el obstáculo, en una definición por ahí encontré que el obstáculo viene siendo una situación o un hecho que impide una acción. O en su defecto, pues hay deportes donde hay que brincar obstáculos, hay muchas cosas en esta vida, pero básicamente en este caso vamos a aplicar esta definición que viene siendo una situación o un hecho que impide una acción. Y vamos a leer la escritura ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, verso 1. Ahorita que yo lea esta escritura voy a explicar algo y las citas que yo voy a dar, esas no se las pasé a los hermanos de video, pero la voy a compartir porque quiero explicar algo que nos va a ampliar más el conocimiento de la palabra. Y dice la escritura en Juan 7:1: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Voy a repetir nuevamente: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Dice después de estas cosas. O sea, lo que vamos ahorita a ver todavía no es todo lo que se suma a lo que realmente Jesús vivió, pero sí dice que después de estas cosas. Y yo me fui al capítulo anterior, que es el capítulo 6, que esas son las que ellos no tienen, y encontré a qué cosa se refería. Porque yo dije, ay, que sí, Señor, de verdad que tú sí sufriste imagínate, los judíos procuraban matarte. Pero luego vi lo que decía en el capítulo 6 y todavía se suman más cosas o más motivos o más obstáculos. Entonces en el capítulo 6, en el verso 41, hablando de esas cosas, nos encontramos murmurando a los judíos de Él porque Él dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. ¿Ok? ¿Se acuerdan? En el 38 dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y entonces ellos, cuando lo escuchan, dicen: ¿cómo? O sea, y Él habla de que Él es el pan de vida. ¿Cómo? ¿Nos vamos a comer a Jesús? Estaban bien cerrados, bien cerrados. Y la verdad es que pues era parte del proceso que tenía que vivir Jesús. Y luego en el verso 61 del capítulo 6, otra de esas cosas, aquí encontramos a sus discípulos murmurando.
O sea, murmurando el pueblo, murmurando ¿quiénes? Sus discípulos. ¿Y quiénes eran sus discípulos? ¿Quiénes eran sus discípulos? No me digan los nombres, dígame qué eran o quiénes eran los discípulos. Los que estaban con él. Imagínense, nomás por un ejemplo, no se sientan los líderes. Es como, por ejemplo, mi esposo y los discípulos de él son los líderes. Y entonces, ¿quiénes estaban murmurando? Los líderes. Calmados, calmados, porque si mi marido no tiene el carácter, yo sí. No se crean, pero sabe que yo doy gracias a Dios. Yo quiero que le den un aplauso a nuestros líderes, nuestros coordinadores. Amén. Gracias a Dios. Al equipo de la oficina, denle también un aplauso, porque es gente que está con nosotros, ¿verdad? Peleando la buena batalla. Entonces, regresamos a la palabra. Y dice que se encuentran los discípulos murmurando. Y luego en el verso 66, algunos de sus discípulos, de los que habían estado murmurando, o quizás otros, no dice ahí, se vuelven atrás. O sea, todos iban caminando con el Señor y sí, Señor, te amamos y estamos dispuestos a hacer lo que sea por ti, a morir por ti. Pero luego está toda la presión y ya venían viendo toda la situación que estaba viviendo la iglesia. La iglesia estaba padeciendo muerte, estaba padeciendo persecución. Ellos tenían que estar escondidos y entonces ya no siguieron con Jesús. Dice que se volvieron atrás y ya no anduvieron más con él. E incluso en ese momento Jesús ya sabía que hasta uno de ellos lo iba a traicionar. ¿Tendría o no tendría obstáculos Jesús para cumplir la voluntad del Padre? Porque a veces uno puede pensar, pues que te dejen solos los que no, a lo mejor ni conoces, ¿verdad? A lo mejor no te imaginas, ¿verdad? Y hay mucha gente que te está siguiendo, hay mucha gente que está apoyando, pero los que están cerca, pues se nota más. Y Jesús dijo, ay no, con estos amigos, ¿para qué quiero enemigos? Yo digo que él pensó así, yo pienso, a lo mejor no, pero él pensó más santamente. Entonces ahora sí, nos regresamos, entonces ahora sí, después de estas cosas, ¿de cuáles? ¿Quién estaban murmurando? El pueblo de Israel, los judíos. ¿Quién más? Sus discípulos. ¿Y qué más hicieron aparte de murmurar? Se volvieron atrás y hasta uno de ellos lo traicionó. Entonces dice el verso 2 del Evangelio según San Juan, nos regresamos al capítulo 7, que estaba cerca la fiesta de los judíos, que era la fiesta de los tabernáculos. No me voy a meter a explicar mucho de eso porque me tardaría, pero recuerden que ellos habían experimentado muchas cosas en todo el proceso de que el Señor los sacó de la cautividad y todo, y casi todas las cosas que ellos iban viviendo, el Señor hacían una fiesta, ¿sí? La fiesta de la Pascua, y entonces todo era una especie de recordatorio y de agradecimiento por lo que Dios había estado haciendo con ellos, y estaban ellos celebrando esa fiesta. Y él sabía, porque pues ya toda la información estaba corriendo por ahí. Entonces Jesús, aún siendo el Hijo de Dios, decimos que enfrentó obstáculos mientras anduvo en esta tierra. Los riesgos de predicar el Evangelio definitivamente no son los mismos el día de hoy en comparación con la época de Jesús. ¿A cuántos de ustedes les han amenazado de muerte por predicar el Evangelio? ¿Hay alguien aquí en este auditorio que me pueda decir, a mí, pastor, a mí me han amenazado de muerte? ¿A nadie, verdad? ¿Los de arriba? No, los de arriba ahorita no. ¿A nadie? ¿A cuántos de nosotros nos han llevado a la cárcel por haber predicado el Evangelio? Te han llevado por otra cosa, pero no por darse mal. Pero no porque prediquemos el Evangelio. Hay una libertad para predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Podemos hacerlo. Hoy mismo podemos estar en este lugar, sentados aquí sin ningún problema. Pero yo pienso, ¿qué pasaría si ahorita entra por ahí alguien con una de esas pistolas que hacen mucho daño y dice, a ver, ¿cuántos son seguidores de Jesús? Y luego te dicen, los que sí, quédense, y los que no, se van.
¿Cuántos se quedarían? ¿Verdad que esos sí son obstáculos? Un día mi esposo contó en una predicación, porque él cuenta chistes, y entonces y él contó esta anécdota, que no sé si sea real o no, pero dice que un día llegaron un ejército a una iglesia, y entonces pues venían bien armados y ¡wow! Empezaron a entrar por todos lados, y la iglesia se paralizó. Y entonces dice el comandante, imagino que era el comandante o el general, le dice: a ver, todos los que son cristianos se quedan, y los que no, salgan en este momento, porque algo va a pasar aquí. No, hombre, entonces, ¿para qué son? Pues entonces a correr los que pudieron, ¿verdad? Y en ese momento pues claudicaron y se fueron, y se quedaron poquitos. Y entonces cuando ya cierran las puertas, dice el general: ahora sí, vamos a cantar. Ahora sí, vamos a exaltar al Señor. Él quería saber realmente quién, ¿verdad? Porque la verdad es que a veces nosotros, pues ese tipo de personas, pues a veces no siempre libremente pueden exaltar a Dios. Pero entonces pues no querían hacerlo, porque luego iba a haber una ola de chismosos ahí que iban a ir a decir: no, hombre, fíjate que llegó el general y el ejército. Y ellos dijeron: no, ahora sí, ya estamos los que sí son cristianos. Pues entonces ahora sí vamos a exaltar al Señor. Pero a veces nosotros pues no estamos quizás preparados para eso. Pero yo quiero decirle una cosa: sí va a llegar un tiempo donde algún día, si es que todavía no viene Cristo y nosotros todavía estamos en esta tierra, donde probablemente usted y yo vamos a tener que enfrentar eso. La pregunta es: ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Verdaderamente podremos reaccionar como la iglesia de los Hechos? Una iglesia que estaba dispuesta a dar la vida. De hecho, muchos de ellos, dice la palabra que muchos de ellos murieron quemados, muchos de ellos los mataban, pero ellos estaban listos para morir por Cristo. Amén. Y hoy en día le llamamos obstáculo para ya no seguir al Señor, porque resulta que venimos a la iglesia y alguien no nos saludó. Y resulta que ya no venimos a la iglesia porque el pastor, no estoy pensando en un pastel. Sí, estoy pensando en un pastel. Y entonces, bueno, en el pastel de mi esposo. No es cierto. Es que ya quiero que venga. Aunque ustedes no lo crean, lo extraño. Me trae bien trabajada, pero lo extraño. Y ya llega mañana. Entonces, pero a veces estamos pues no, estamos preocupados y decimos: ay, Señor, ay, sufro por la obra de Cristo. Y cuando yo estaba leyendo esta escritura, le digo: Señor, yo realmente no estoy padeciendo nada. Y qué bueno que Dios habló a mi corazón primero, y que Dios hable a sus corazones para que podamos identificar. Creo que esta palabra a eso nos va a llevar. Entonces, sigamos leyendo en el versículo 3 de Juan capítulo 7. Dice así la palabra: y le dijeron sus hermanos. Ahora, ¿quiénes le dijeron? Sus hermanos. Pero antes, ¿quiénes eran? El pueblo, todo el pueblo, los discípulos, y ahora sus hermanos. ¿Y qué fue lo que le dijeron? Sal de aquí y vete a Judea, para que también, ¿quiénes? Tus discípulos chismosos. Imagínense, o sea, los hermanos diciéndole: vete con tus discípulos. Y Señor, pues ¿cuáles? Pues tengo poquitos ya, porque ya me abandonaron. Pero dice: bueno, vete con ellos para que ellos vean las obras que haces. Y en el versículo 4 dice: porque ninguno que procura, ellos seguían hablando, ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, pues manifiéstate al mundo, le decían. Yo creo que eran regiomontanos. Entonces dice: porque ni aún, dice la palabra, que ¿quiénes? Que sus hermanos creían en él. Wow, se iba quedando solo el Señor, ¿verdad? Porque a veces somos muchos los que estamos ahí diciendo: Señor, yo te amo, yo te amo. Pero comenzamos muy bien, y luego después comenzamos a hacer un efecto de retroceder, y a unos y a otros otro tipo de cosas. Entonces en el verso 6 dice así: Jesús les dijo, fíjese cómo le respondió Jesús: mi tiempo, ¿qué dice? Léalo conmigo.
¿Mi tiempo qué? Aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Verso 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí sí. ¿Por qué? Porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús les hablaba, pero derecho. Yo creo que si mi esposo les dijera lo que Jesús les decía, no, hombre, se nos vacía la iglesia. Hay ahorita no recuerdo la cita, pero en una ocasión les dijo sepulcros blanqueados. Guau. Por menos que eso podríamos abandonar este lugar. Pero Jesús les hablaba directamente y les decía, sus obras son malas. Y a veces nosotros tenemos temor de decirle al mundo lo que está bien y lo que no está bien, pero los estamos arriesgando. Porque si no conocen la verdad, dice la palabra que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El mundo necesita conocer la verdad. Entonces ahora sí vamos a analizar después de haber leído cuáles fueron los obstáculos que enfrentó Jesús y que pudiera ser que tú los hayas enfrentado ya. El primero de ellos, que se encuentra en el verso 1, es amenazas y peligros de muerte. ¿No está? Ahí está. Amenazas y peligros de muerte. ¿Quiénes eran los que procuraban matarles? Los judíos. O sea, no eran los romanos, no eran los que estaban ahí que no lo conocían, era el propio pueblo, porque no creían en él, porque estaban molestos. Ellos decían, ¿por qué dicen que es el Mesías? ¿Por qué dice que él es la vida eterna? ¿Por qué él come con los pecadores? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces decían, no, él no es el Mesías. Y lo negaban y no lo querían aceptar. Y como ellos se sentían agredidos por eso, pues procuraban matarle. Y él lo sabía. Y esta es una de las cosas las más fuertes que enfrentó Jesús. La segunda es la incredulidad de tu familia. Esa la encontramos ahí en el verso 3 al 5. ¿Qué fue lo que le dijeron sus hermanos? Sal de aquí. Ay, ¿verdad? Aquí ven, padre, pero ve para allá. ¿Qué estás haciendo aquí en Galilea? Vete a Judea, vete con tus discípulos y ahí trabaja. O sea, aquí ¿qué haces? ¿Verdad? Y entonces, ¿cuántas veces nosotros hemos enfrentado incredulidad por parte de la familia? ¿Alguno de ustedes ha enfrentado incredulidad por parte de su familia? Yo creo que todos, ¿verdad? De alguna manera o de otra, unos más fuertes que otros. Otros yo me admiro, la verdad, porque hay familias que son muy rápidas para reaccionar cuando se les comparte la palabra y reaccionan rápido. Yo le digo a mi esposo, ¿cómo le hacen? Porque hagan de cuenta que vienen por primera vez y luego la siguiente vez vienen y nos dicen, le presento a mi tía, y luego le presento a mi mamá y le presento a y son tan ganadores de almas. Pero a veces hay familias que son muy difíciles y yo digo, ay Señor, ¿cómo le hacen? Me he tardado tanto para que mi familia reaccione. Yo doy gracias a Dios porque ya lo han hecho, no al 100, pero ya lo han hecho y se batalla. Yo les decía en la mañana que cuando yo estaba pequeña y todavía no era cristiana, yo cuidaba a unas sobrinas y bueno, pues yo le ayudaba a mi tía con eso y todo. Ya después, pues cuando me hice cristiana las seguí cuidando, pero cuando no era cristiana yo las cuidaba. Y entonces, ¿sabe lo que hacía? Que yo me las llevaba a pedir Halloween a las niñas, porque como a mí me da vergüenza disfrazarme, pues yo las disfrazaba a ellas y así juntas recorríamos toda la colonia. Y usted no sabe que nos veíamos con las bolsotas de dulces y todo, porque tenía una habilidad, pero yo las dirigía a ellas para mal. Pero cuando yo conocí a Cristo, yo le dije, Señor, ahora tengo que corregir eso. Y sabe que me dediqué a llevarlas, a estarlas llevando a la iglesia, a los campamentos de verano, desde bien chiquitas. Eran 3 primos, uno que casi crié y las otras niñas que las cuidaba. Y les empecé a llevar y a sembrar la palabra y a sembrar la palabra. El resto de la familia no creía. Gracias a Dios mis tías como quiera me las prestaban, decían, pero yo creo que no era tanto por Jesús, sino era para que se las cuidara o para que se las quitara un rato, ¿eh? Pero para lo que fuera, pues yo las tenía conmigo y ándele, y ahí estuvimos sembrando la palabra. Pasó mucho tiempo, mis primos se alejaron, ya no quisieron saber nada de Dios.
Pero dice la palabra, instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo le doy gracias a Dios porque ahora una de ellas ya está fielmente asistiendo a la congregación en Escobedo. La vez pasada me dijo, cuando estábamos en el festival y estaban pasando las congregaciones y había una foto y ella se puso en la foto de Iglesia Hija de Escobedo, y luego yo me la quedé viendo y le digo, pues que no venías aquí, o sea, pues aquí estabas asistiendo. Dice, no hombre prima, lo que pasa es que me queda más cerca, me queda más cerca la iglesia de allá en Escobedo, entonces pues ya mi pastora va a ser la pastora Rocío. Ah, bueno, está bien. Dice la palabra que nosotros sembramos y otros cosechan, pero eso no es lo relevante es que nuestra familia conozca de Cristo. Amén. Y yo quiero animarte, si has estado enfrentando esa situación, no desmayes, tú sigue, esa familia se va a convertir, la palabra ya está actuando, la palabra está sembrada. Tenemos que quitársela al enemigo y tenemos que entregárselas al Señor, amén, y llevarlos al conocimiento. Entonces, ese fue también otro obstáculo que enfrentó Jesús. Otro que enfrentó Jesús, viene ahí enseguida, que el mundo te rechaza. El mundo lo rechazaba a Jesús totalmente, pero no nada más el mundo, los mismos que estaban a su lado, y eso para él se convirtió en algo difícil. Pero siempre que tú estás haciendo la voluntad de Dios y te rechazan, pues es que no haces como ellos. Me explico, porque si tú haces como ellos, pues sin problema. Como estudiábamos en una clase, que hay personas que son de la secreta en Cristo. Porque está como el niño que le pidió permiso a su mamá para ir a una fiesta mundanita. Y, ándale mamá. No, mijito, ¿cómo vas a ir? No, mamá, ándale. No, mijito, mira, pero es que no puedes andar ahí, el ambiente. Mamá, yo me voy a portar bien, vas a ver, yo no voy a hacer nada malo. ¿Estás seguro? Sí. Y se va. Y ya cuando regresa, ¿cómo te fue? Le dice la mamá. Le dicen, muy bien mamá. ¿Cómo te fue? Muy bien, sí. Ni se dieron cuenta que era cristiano. ¿Cómo andaría? Entonces, ¿el mundo se da cuenta que eres cristiano? Sí, te ven y dicen, ahí está Cristo. Te ven y dicen, oye, esta ya está cambiando. Te ven las vecinas y antes te enojabas porque te aventaban esa es la típica de las vecinas, ¿eh? Nos enojamos porque nos avientan la basura, porque te avientan el agua y tú acabas de barrer y luego ahí viene la otra y te la avienta y hasta te chispea el carro y qué sé yo. Pero son tan pequeños esos detalles que nosotros decimos, ay no, definitivamente ser cristiano es muy difícil. Nomás porque te avientan el agua, pues eso no es un obstáculo. Pues total, bárrela y ya. Y si no, pues déjala que se seque el agua y no te preocupes por eso. O la otra, que se estacionan en tu lugar. Y tú piensas, es que como soy cristiana, entonces tiene algo contra mí, me rechaza. Y me rechaza y adrede se pone en mi lugar. Pues busca otro lugar o habla con la persona y dile, mira, ¿sabes qué? Pues sí te encargo. O ponga sus botezotes esos de los que se ocupó de la ¿cómo se llama? Lo que ponemos arriba, la impermeabilización, ¿eh? Sí, usted sáquelos y póngalos, pues así todo el mundo le hace, pues usted también ponga ahí sus botezotes, ¿verdad? Porque pues así es como se delimitan las propiedades. Entonces el mundo te rechaza. Donde dice ahí el versículo 6 y 7, dice, el mundo, les dice Jesús, el mundo te va a aborrecer por decirles que sus obras son malas. Decía él a sus hermanos, el mundo me aborrece porque yo les digo, porque yo testifico que sus obras son malas. A ustedes no, pero a mí sí. El día que ustedes les digan que están mal, a ustedes también los van a aborrecer. Y no por eso nosotros vamos a dejar de hablar con la verdad. En cuanto tú puedas, habla la verdad. Háblala en amor, háblala con respeto, pero habla con la verdad, porque eso es necesario para este mundo. Entonces, si alguien conoció el rechazo, fue nuestro Señor Jesucristo. Sus amigos lo abandonaron y más adelante hasta lo traicionaron. Y eso debió de haber sido
bastante difícil. Muchos han desertado en el camino, otros han claudicado, otros ya ni quieren saber de Jesús y otros hasta lo traicionan. ¿Sabe una cosa? Las reacciones son las mismas, antes y después. Hoy por hoy nos encontramos con gente que de pronto deja venir a la iglesia. Así que, bueno, le dices, Vinti, vamos a la iglesia. No, ya no quiero ir. Ya quiero. ¿Por qué no quieres ir? No, porque es que los rugieres. Pues, ¿cuáles rugieres? Si son bien buenas gentes. Lo que pasa es que ellos están dándote instrucciones y no nos gusta que nos den instrucciones. Pero somos muy complicados, porque la verdad es que a cualquier lugar donde tú vayas te dicen lo que tienes que hacer. Pero aquí en la iglesia, no, pues es que aquí en la iglesia no, ¿dónde está el amor? Pero es que aquí necesitamos también un orden. ¿Cuántos sabemos que hay un orden? ¿Cuántos sabemos que necesitamos recibir instrucciones? Entonces no nos molestemos por eso. Ahora, eso fue lo que enfrentó Jesús. Ahora, cuando tú también estás haciendo su voluntad, reconoces lo siguiente, y fue lo que también Jesús reconoció. Dice el versículo 8 de Juan 7, reconoces cuándo es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que les dijo Jesús? A ver, otra vez, regrésate en la cita. ¿Qué les dijo? Lean todos. Subid vosotros a la fiesta. ¿Y qué les dijo? Yo no subo todavía a esa fiesta, ¿porque qué? Porque mi tiempo no se ha cumplido. Y es que cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú conoces los tiempos del Señor, tú sabes cuándo moverte. A veces nos movemos antes, nos pasa con la familia, nos pasa con muchas cosas. Si bien es cierto, no podemos dejar pasar mucho tiempo porque hay muchos peligros y hay muchas cosas. ¿Acaso no les ha pasado que, no sé, de pronto no le hablaste a alguien de Cristo y de pronto alguien te dice, oye, ¿sabías que se murió no sé quién, o sea, tal persona? Y no te quedas tú con la sensación de que, y pude haberle hablado del Señor, ¿se convertiría o no se convertiría? Y te quedas con la carga, ¿verdad? Te quedas pensando, ¿por qué no lo hice? Entonces hay que saber verdaderamente y conocer los tiempos. Jesús lo conocía y les dijo, no vayan ustedes porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y hacer la voluntad de Dios es conocer los tiempos de Dios, conocer, porque es que si conoces su voluntad, conoces sus tiempos. Otra de las cosas que reconoces, a este punto le agrego lo siguiente, que adelantarse a los tiempos de Dios complica las cosas. ¿A cuántos se les han complicado las cosas? Porque Dios te dice, a ver, espérame, sí te voy a dar esta bendición, pero espérate, y nos adelantamos y las complicamos. Entonces es muy importante que caminemos en esa sabiduría de Dios. Otra cosa es que reconoces que eres un instrumento en las manos de Dios. Jesús lo sabía. Y eso es algo muy interesante, reconocer que somos instrumento en las manos de Dios, que lo que sucede a través de nuestra vida es porque somos instrumento en sus manos. Y todo lo que va a pasar a través de ti es porque tú estás sirviendo al Señor y tú eres un instrumento en sus manos. Dice el verso 14 de Juan, dice que la gente que lo rodeaba testificaba de él porque decía lo siguiente, él hablaba con sabiduría. Y dice así la palabra, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Pues que ellos que saben, que eran bien chismosos, esos judíos. Pero bueno, o sea, dicen, pues ¿y cómo sabe estas letras? Pero fíjese, aún ellos que procuraban matarle, lo admiraban, porque él hablaba con sabiduría. Sí, pero Jesús todo el tiempo reconocía a su Padre celestial. Y otra cosa que reconoces es la fuente de tu conocimiento. Leamos el versículo 16 de Juan 7, dice así la escritura, y Jesús le respondió, léanlo todos, mi doctrina no es mía, sino ¿de quién? De aquel que me envió. Él reconocía. Entonces, cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, reconoce al Padre, ¿sí? Muchas veces a nosotros nos pasa que la gente viene y te dice, ¡ay, wow! El Señor le usa, hermano, poderosamente. Y luego, y tú, sí, y no solamente me usa en esto, me usa también en esto, y ya te estás promocionando. Pues si nada más te están diciendo que bien te salió esto, pero ¿por qué sacas luego tu currículum?
y no reconocemos que lo que sabemos es de Dios. No le damos la gloria a Él, el conocimiento que tú estás recibiendo. Hoy estás recibiendo conocimiento. Amén. Eso es su palabra. Y todo lo que vayas, lo que tú sepas, cuando la gente te vea y te diga, wow, sabes mucho. Y luego dices, sí, pero es el Señor. Es el Señor que a través de su palabra me habla y me explica las cosas, y es por Él y para Él. Entonces es importante que nosotros reconozcamos que todo viene de Él. Juan capítulo 5 verso 30 dice la palabra: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Jesús dijo eso. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco ¿qué? Mi voluntad, otra vez, léalo, sino la voluntad ¿de quién? Del Padre que me envió. ¿Se fijan? Cómo todo lo canalizaba el Señor luego a responder, y hablaba del Padre. Qué lindo el Señor, ¿verdad? Proverbios capítulo 2 versos 6 y 7 dice así la palabra: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces el riesgo de no conocer a Dios me conduce a no hacer lo que Él me pide. Por eso cada vez que usted pueda, venga a la iglesia, venga a recibir instrucción, venga a ser capacitado. Este es un centro de capacitación. Recibimos la palabra, recibimos las fuerzas, recibimos dirección y salimos, ¿sí?, a pelear la batalla. Porque a veces aquí no estamos peleando la batalla, pero la estamos peleando afuera. Pero usted necesita recibir esa capacitación y necesita conocer a Dios. Usted no va a poder hacer la voluntad de Dios si no lo conoce. ¿O sí? ¿Verdad que no? O sea, yo por ejemplo, de todos ustedes, yo soy la que más conozco a mi esposo, y conozco su voluntad. Lo conozco, pues imagínense. Entonces, ¿pero por qué lo conozco? Porque me relaciono con él, porque a diario, ¿verdad?, nos estamos viendo. Yo sé cuando mi esposo, si mi esposo hace algo, yo sé lo que está pensando. Yo lo sé porque lo conozco. Y así debería de ser nuestra relación con Dios. Yo le digo: Señor, llévanos a ese nivel donde quizás no tengan que decirnos nada. Quizás no tengan que decirnos: hermano sirve, hermano ven a la iglesia, hermano ofrenda, hermano apoya en amor con acción, hermano haz esto, haz lo otro, hermano canta cuando estás aquí en la congregación. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces al Señor, tú sabes, la palabra dice que a Él le gusta que le adoremos. Dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y usted no sabe lo que disfruta el Señor cuando estamos adorándole. Pero más de una vez no venimos con esa actitud. Nos perdemos en el asunto de que estamos pasando por cosas. Entonces hay que conocer más a Dios. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo podemos detectar o qué actitudes te confirman? ¿Sí? ¿Qué actitudes te confirman y confirman que otros están cumpliendo la voluntad de Dios? O sea, no solamente tú, sino otros. Porque a veces nosotros dejamos de hacer la voluntad de Dios porque otros no la están haciendo y son piedra de tropiezo. Pero tú no puedes guiarte por eso. Si otro no la quiere hacer, yo la voy a hacer. Si otro no quiere servir a Dios, yo le voy a servir. Mi servicio, mi amor no está condicionado por lo que haga el otro, sino por lo que yo hago. Pero esto te va a ayudar para que tú te des cuenta cuando veas una persona. Y si esa persona, ella dice o él dice que está haciendo la voluntad de Dios, tú lo vas a ver y con esta palabra vas a decir: no es cierto, no lo está haciendo. Pero tampoco lo vas a juzgar, porque solamente el Señor conoce nuestro corazón y las intenciones de Él. Y no nos podemos meter en esa situación. La primera es que busca ser prudente. Una persona que busca hacer la voluntad de Dios, busca ser prudente. La palabra prudente significa sensato o precavido. Y en el versículo 10 del Evangelio, ahí dice la palabra: pero después que sus hermanos habían subido, entonces, ¿qué hizo Jesús? Él también subió a la fiesta. ¿Pero cómo fue? No abiertamente, sino como en secreto, ¿verdad? O sea, me imagino yo a Jesús: ándale Jesús, vamos a la fiesta. No, ustedes vayan,
que mi tiempo no es cumplido. Y ellos como que no entendieron y se fueron. Pero después dice que a la mitad de la fiesta más o menos calculó. Dijo, mitad de fiesta. Y ahora sí, llega Jesús. Pero me gusta mucho la actitud de Jesús, porque dice que secreto. ¿Por qué lo hizo así? Porque ¿quiénes? Porque procuraban matarle. Jesús pudo haber llegado con una actitud de decir, soy el Hijo de Dios, no se meta conmigo. Ahí viene el arcángel Miguel y todas las huestes celestiales. Y Jesús no hizo eso, porque Él estaba en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo y entonces entró en lo secreto. ¿Y sabe qué? Hay personas que dicen estar haciendo la voluntad de Dios y lo que más anhelan es brillar, verse. Y eso no debe de existir en aquel que verdaderamente quiere hacer la voluntad del Padre. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de esas cosas. Nosotros siempre tenemos que dejar, sí es cierto, dice la palabra que su luz brille a través de nuestras vidas, pero que la gloria sea para Él. Que la gente lo va a reconocer, sí, pero la gloria es para Él. Y no vamos a tener una actitud de decir, ya llegamos y wow, no. Tú sé sencillo, sé sencilla. Y eso te va a llevar a cumplir, vas a cumplir con uno de estos requisitos. Sé prudente. A veces no somos prudentes. Y me da mucha pena lo que voy a decir, pero las más imprudentes somos nosotros, las mujeres. Y no se enojen, pero a veces somos muy imprudentes, ¿verdad? Porque estás en una situación difícil y tienes que enfrentar algo y luego el esposo te dice, yo lo arreglo, X cosa. Estás en una tienda o estás arreglando una situación en el banco, qué sé yo, y luego ahí estamos. No, pero es que mira que, ¿pero por qué? Y el esposo te dice, yo lo arreglo. Y luego es, dile que ya estamos con una imprudencia. Y el esposo no puede arreglar nada porque estamos. Y no le estoy diciendo que nada más ustedes lo hacen, yo lo hago. Sí, pues ¿para qué vamos a mentir? Como dijo la Chimontrufia, pero como digo una cosa, digo la otra. La profeta Chimontrufia. Es que somos tan especiales las mujeres, pero en nosotras a veces cabe mucho la imprudencia y la aplicamos con nuestros hijos, la aplicamos en relación con el esposo, ¿sí? Porque a veces no cuidamos esa parte y entonces no somos sensatas, no somos precavidas. Y pues pudieras estar en algún ministerio, pero necesitas buscar más de la prudencia de Dios para que se cumpla el objetivo y para que verdaderamente estés cumpliendo con la voluntad del Señor. Pues es que si vamos a representar al Señor, hagámoslo dignamente. Amén. Hagámoslo dignamente, que seamos dignos embajadores de nuestro Dios, donde quiera que estemos, donde quiera que tú estés. Si vas a arreglar algo, arréglalo con prudencia, porque a veces se complican las cosas y la gente te ve y dice, ¿y él es el cristiano? Miren, una vez estábamos llegamos a una iglesia en Houston y había bastante gente, era un congreso y entonces estábamos ahí haciendo fila y las chicas que estaban en el aparador se estaban haciendo bolas, o sea, estaban en bola. Y pues uno, como por ejemplo en mi caso, pues yo quiero llegar y entonces llegamos, estaba la fila, entonces yo fui a agarrar unos canapés que había por ahí y yo dije, mi esposo me mandó para allá porque ya me conoce, me dijo, güerita, vete, mira, allá hay cocas y allá hay agua. Y yo dije, ya me mandó, ya me conoce cómo soy de inquietota. Y entonces ya total me fui, ya estábamos y todo. Y desde donde estaba yo ahí en la mesa, yo volteaba y yo decía, ¿no avanzan? ¿No avanzan? Y entonces empiezo a dar pasos y mi esposo como que hasta casi creo que lo vi que empezó a sudar, diciendo, ahí viene, está loca. Y llegué y le digo a mi esposo, ¿qué pasó? ¿Por qué no podemos entrar al evento? ¿Qué pasó? ¿Que hay alguna situación? Entonces me dice, ahorita lo que pasa es que no encuentran unas inscripciones, entonces íbamos a un grupo más o menos y están batallando, pero ya mero.
Y la muchacha pobrecita y echa bolas y corría a la otra y llegaba a la otra y todo. Y casi creo que me fui detrás del mostrador y le digo, ¿qué es lo que te falta? Y luego mi esposo, y yo, espérate, es que le voy a ayudar. No, quítate de ahí. Bien imprudente. Y total que ya me quité de ahí, lo dejé. Dije, no, sí, me voy a ir porque ya me estoy poniendo un poco necia y me fui. Me fui a ver otras cosas que había por ahí. Me dijo mi esposo, vete a dar la vuelta, nada más no te metas ahí a la librería porque vas a ir a comprar y ya te conozco. Entonces le dije, no te apures, no voy a gastar. Y entonces ya, pues cuando vuelvo a regresar ya estaban casi poniendo, me dice, ven, güerita, ya te van a poner la pulsera y en eso ya vengo y todo. Y le digo, ¿ya viste todo lo que se tardó? Y me dice, cállate. Bueno, yo no sé por qué me estoy extendiendo en esto, pero Dios nos está hablando, ¿ok? Y finalmente ya terminó todo el proceso. Y de repente le dice la chica que estaba ahí, pastor, ¿me podría tomar una foto con ustedes, con el grupo y con usted? Y mi esposo dijo, pues qué raro, pues sí, habían muchos pastores de muchos lugares. Dijo, pues sí. Y entonces dijo, pastor, lo que pasa es que mi mamá lo ve por internet. Yo lo conozco a usted y entonces quiero llevarle la foto. No me la va a creer que me retraté con el pastor Paco y su esposa y la gente de la iglesia. Y yo, claro, en la foto salí linda. Que no se me notara la imprudencia. ¿Por qué? Porque debe de haber una congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y por supuesto, pues la gente no se espera que los pastores sean personas imprudentes. A lo mejor se lo esperan de la oveja, pero no del pastor. Por eso tenemos que día con día estar pidiéndole al Señor que nos ayude. Y entonces dijimos que el ser prudente nos confirma que estamos haciendo la voluntad. Dice en la escritura en el verso 7, en el verso 10, hablando de la prudencia, ¿cómo lo aplicó Jesús? Dice aquí la escritura, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió y lo hizo en secreto. Otra de las cosas que nos confirman que estamos haciendo la voluntad del Señor es que buscas la gloria del que te envió, al que sirves. Dice el verso 18, dice la palabra, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, ese es verdadero y no hay injusticia en él. Y eso es lo mejor de todo, buscar la gloria del Padre, buscar la gloria de Jesucristo, del Espíritu Santo, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, que la gente reconozca que lo que está sucediendo a través de tu vida o que Dios te usa es buscando la gloria del Señor. Y todo, da las gracias, se vale. Que cuando alguien te felicita, dile gracias, tampoco seas tan, ay no, soy indigno. No, está bien, di gracias al Señor, ¿verdad? Que el Señor somos instrumento en sus manos. Pero no te quedes con la gloria, regrésasela a Él. Y inmediatamente el Señor dice, Él es mi Hijo amado en el que tengo contentamiento, porque Él está haciendo la voluntad y está buscando mi gloria. Jesús lo hizo. Jesús, su Hijo, buscaba la gloria de su Padre. Y la última dice, es verdadero y no hay injusticia en él, ahí mismo en ese versículo, que es la última parte del verso 18. Y yo quiero que te preguntes a ti mismo ahorita, si todo lo que hablé entra en los obstáculos que tú estás experimentando, o quizás ninguno. Si en todo lo que hablé tú reconoces, ¿verdad?, que realmente tú estás haciendo la voluntad y palomeaste y dices tú, no, pues en esta sí, en esta no pasé. Haz un examen en este día y date cuenta si estás haciendo la voluntad de Dios. Comprueba si realmente la estás cumpliendo. Pero también comprueba si no será que estás pasando con obstáculos y estás viviendo cosas, pero no es porque estás haciendo la voluntad del Padre, sino porque estás haciendo tu propia voluntad. Y entonces culpamos a Dios y decimos, no, es que estoy viviendo esto, pero es porque es por la obra del Señor y por Jesús. No es cierto. Más de una vez es nuestra propia voluntad la que seguimos y no es la voluntad del Padre. Escucha lo siguiente: la voluntad de Dios nunca te lleva
donde la gracia de Dios no te proteja. A veces hay cosas que decimos, no, es que estoy padeciendo todo esto y están pasando todas estas cosas porque estoy haciendo su voluntad. Pues yo quiero decirte que Él no te va a llevar donde su gracia no te proteja. Por eso tenemos que caminar en su voluntad, tenemos que ser cuidadosos de lo que hacemos y no dejarnos llevar por nuestros sentimientos y nuestras emociones, porque más de una vez podemos fallarle al Señor en hacerlo. Jesús no solo enfrentó obstáculos como los vimos en esta escena de amigos, de pueblo, de su familia, sino también, para mí, creo que una de las cosas más difíciles que Jesús enfrentó fue en el Getsemaní. Dice que Él estaba ahí, subió con sus discípulos, habló con 2 de ellos y les dijo que se sentía triste y se sentía angustiado. Lo reconoció en la condición de hombre. Pero Mateo 26:39 dice la palabra: yendo un poco adelante, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Y otra vez Jesús decía: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Ustedes creen que Jesús en ese momento, sabiendo que iba a ser crucificado y muchas cosas que ya sabía lo que iba a padecer, porque ya estaba escrito en la palabra, ya el Señor se lo había mostrado a profetas? Y quiero yo pensar que quizá por algún momento dijo: pues Dios, estoy triste, no podrías permitir que mejor no, que no pase lo que va a pasar. Pero como Él era el experto en hacer la voluntad de Dios, dijo: Señor, vamos, si por esto yo necesito hacer para que el mundo sea redimido y perdonado, porque esta es tu voluntad, porque dice la palabra que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras del enemigo. Y Él venía a reconciliarnos con el Padre. Y Jesús dijo: si mi muerte, mi sacrificio reconcilian al hombre con el Padre, yo lo hago. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. ¿Qué quería Jesús? Correr de ahí. Usted y yo hubiéramos corrido. Usted y yo hubiéramos aventado, me imagino yo, porque Él habla de una copa, ¿verdad? Algo simbólico. No, usted y yo, no, hombre. O sea, yo por esta bola de loco yo no voy a morir, yo me voy a ver quién muere. Pero Jesús no. Si alguien supo de obstáculos, fue Jesús. Por eso yo quiero en esta tarde que usted reflexione en esta palabra, porque yo no sé en la condición en la que está usted. Si usted está firme en este momento, está convencido de que quiere seguir a Jesús a pesar de todas las cosas que ha vivido. Usted está convencido y convencida de que a pesar del dictamen, de la sentencia de muerte que quizás le han dado, usted diga: Señor, yo no voy a claudicar entre dos pensamientos. Si tú eres conmigo, tú me vas a dar la victoria y tú me vas a sanar. Y si no me sanas, no importa, voy contigo al cielo, aseguro mi entrada. Eso sería lo de menos. Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Y sabe cuándo lo dijo Pablo? ¿Cuántos vieron la película del apóstol Pablo? Véanla, consíganla. ¿Sabe cuándo dijo eso? Cuando estaba su cabeza en una piedra, a punto de ser degollado. Y eso fue cuando Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Usted y yo nunca hemos estado a punto de ser sacrificados por nada, ni siquiera un dedo, una uña, nada. Por eso es importante que reflexionemos en este día. Por eso yo quiero que esta palabra lo lleve a reflexionar y no deje de hacer la voluntad de Dios por cualquier cosa. No se desanime, enfóquese bien y dígale: Señor, no me hablan, yo me enfoco. Esto yo lo hago, Señor. Para eso vivimos, para eso existimos, para eso fuimos alcanzados, para cumplir el propósito, porque tenemos un propósito y un destino en esta tierra. Y que nada ni nadie retome tu corona, y que nada ni nadie te desanime de hacer la voluntad de Dios. Mantente firme, mantente y dile: Señor,
yo estoy dispuesto a avanzar. Hoy Dios quiere que tú avances, porque quizás muchos de ustedes han dejado de hacer la voluntad de Dios porque se desanimaron en el camino. Pero yo quiero decirte que nada vale la pena más que hacer la voluntad de Dios. Nada ni nadie, por nada ni nadie. Yo he estado decidida, yo tengo tiempo de estar diciéndole al Señor, por nada, Señor, por nada yo voy a dejar de servirte. No importan las circunstancias, porque a veces no es fácil. Pero yo le digo, Señor, si tú me escogiste, pues guau, algo viste en mí. Como cuando Dios escogió a María para que fuera la madre del Salvador. Era una niña casi, era una jovencita. Pero ¿qué fue lo que Dios vio en ella para que fuera depositado el Hijo de Dios? ¿Acaso Dios te puede confiar cosas? ¿Acaso Dios en este tiempo dice, sí, yo le voy a confiar esto? Pero quizás no, porque te has detenido, te has parado. Y lo peor, hay gente que hasta murmura de Cristo. ¿Cómo murmuramos? Cuando decimos, no, Dios a mí no me ama, nada más a aquel le responde, pero a mí no. Dios, tú porque a él sí le sanaste y a mí no. Dios, porque a él sí su familia ya está aquí y la mía no. Y estamos murmurando. ¿Y sabe usted que la murmuración es como pecado de adivinación? Es más delicado de lo que nos imaginamos.